Ahora sí, bueno, nuevamente para iniciar, vamos a compartir y a leer algunos datos, sencillos datos de la hoja de vida del ingeniero Jaime. El ingeniero Jaime Suárez Díaz estudió Ingeniería Civil y Geotecnia en la Universidad de Rutgers, Estados Unidos. Es socio vitalicio de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, profesor universitario desde 1973 en varias universidades de Colombia en programas de pregrado y posgrado en Ingeniería Civil y Ambiental. Es investigador del comportamiento de los suelos tropicales y asesor de proyectos de estabilidad de taludes, control de erosión y deslizamientos. Es conferencista a nivel nacional e internacional en el área de ingeniería geotécnica. Es autor de importantes textos y artículos técnicos que le han valido prestancia internacional. Así como también ha ganado múltiples premios nacionales de ingeniería. Entre ellos resaltamos su más reciente, la condecoración Orden al Mérito Julio Garavito en el grado de comendador, importante distinción otorgada por la Sociedad Colombiana de Ingenieros en el marco de los Premios de Ingeniería Nacional 2021, el pasado 09 de diciembre de 2021. Nuevamente, en compañía de toda la SSI, celebramos este logro, ingeniero Jaime, y gracias por acompañarnos en esta tarde. El auditorio es suyo. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar en esta sesión de Café con Ingenieros. La idea de esta investigación, de esta presentación, fue del doctor Eduardo Durán Gómez, quien me llamó para que elaborara un documento base relacionado con la importancia del ferrocarril en Santander. Elaboré ese documento en Word que está disponible para los que lo deseen, y el ingeniero Luis Eugenio consideró que era interesante, que era importante que hiciéramos un resumen de lo que conocemos sobre el tema del ferrocarril del norte, el ferrocarril Bogotá, Bucaramanga, Puerto Wilches, con conexión a la costa atlántica. Entonces vamos a compartir pantalla. ¿Puedo compartir? Sí. Los ferrocarriles están regresando. En países emergentes como México o Tailandia, entre otros, se están ejecutando grandes proyectos de ferrocarriles. Ferrocarriles para transporte de personas y ferrocarriles para transporte de mercancías. En Colombia también hay un plan. Hay un plan nacional para revivir los ferrocarriles en Colombia. En este plan trabajaron durante más de 2 años la Vicepresidencia de Colombia, el Ministerio del Transporte, el INVIAS, la ANI, el Departamento Nacional de Planeación y el Banco Interamericano de Desarrollo BID. Hay un plan, se está elaborando un plan para revivir los ferrocarriles en Colombia, incluso para construir nuevos ferrocarriles. En este plan se menciona el ferrocarril La Dorada de Santa Marta, el ferrocarril de Antioquia, el ferrocarril del Pacífico, un gran tren regional de la costa atlántica, o sea, un tren que una todas las ciudades de la costa atlántica. Pero curiosamente, en Santander solo se menciona tangencialmente
el ferrocarril del Caral. Los ferrocarriles de Santander no se incluyeron en el plan que se discutió con el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Por qué los ferrocarriles de Santander no están incluidos en el plan nacional para revivir el transporte férreo? Nos referimos especialmente al ferrocarril Bogotá-Bucaramanga-Puerto Wilches, el gran ferrocarril del norte. Las nuevas condiciones económicas y sociales de Colombia permitirían revivir el proyecto, el cual en el año 1951 se había construido el 60% de su alineamiento. El tramo entre Bogotá y San Benito, adelante Barbosa, y el tramo Bucaramanga-Puerto Wilches. Faltaba el tramo San Benito-Bucaramanga. Solo faltaba aproximadamente entre 35 y 40% del alineamiento del ferrocarril, cuando se suspendió su construcción. El ferrocarril del norte, ferrocarril Bogotá-Bucaramanga, Puerto Wilches, ¿cómo se ideó en el siglo XIX? En el siglo XIX, cuando se iniciaron los ferrocarriles en Colombia, en la segunda mitad del siglo XIX, se planteó que la principal función de los ferrocarriles en ese momento era conectar los centros de producción con el sistema fluvial, especialmente con el río Magdalena. El sistema férreo fue entonces una red de articulación del país con el río Magdalena. El proyecto del ferrocarril del norte, como se ideó en un principio, buscaba cumplir con el gran anhelo del país de unir a Bogotá con el río Magdalena, pasando por Bucaramanga y Puerto Wilches. El proyecto de ferrocarril del norte fue planteado e impulsado por Aquileo Parra. Aquileo Parra fue 2 veces secretario de Hacienda en los gobiernos de Manuel Murillo Toro y Santiago Pérez. Y en 1874 libró en el Congreso de Colombia un debate con Salvador Camacho Roldán en defensa del proyecto. El ferrocarril Bogotá-Bucaramanga-Puerto Wilches era en ese momento el proyecto de desarrollo más ambicioso del gobierno de Colombia. Estamos hablando de final del siglo XIX. El diseño del ferrocarril del norte fue realizado en 1872 por la empresa Public Works Construction Company Limited de Inglaterra, cuando era ministro de Hacienda Aquileo Parra. Para construir el ferrocarril del norte, se creó la empresa The Colombian Northern Railway Company Limited, con sede en Londres. Una empresa inglesa, y a esta compañía se le dio la concesión a 50 años para la construcción del ferrocarril del norte. O sea, el ferrocarril del norte se entregó en concesión para su construcción a The Colombian Northern Railway Company Limited de Inglaterra. Aquileo Parra fue elegido presidente en 1876. El gran presidente de Santander. Para Aquileo Parra, la mejor forma de progreso del país eran las vías de comunicación. Y el ferrocarril del norte hasta Bucaramanga y Puerto Wilches para conectar al río Magdalena era su proyecto bandera de la presidencia.
Uno de los primeros actos de la presidencia de Aquileo Parra fue contratar la construcción del ferrocarril del norte por el sistema de concesión. Aquileo Parra es tal vez el presidente que más ha trabajado por Santander en la historia de Colombia. Pero estamos hablando del siglo XIX. Aquileo Parra, nuestro presidente de Barichara. El ferrocarril del norte fue considerado en su momento como el proyecto de desarrollo más importante de Colombia. Ferrocarril Bogotá, Bucaramanga, Puerto Wilches. El plan ferroviario de Colombia incluía en ese momento otros proyectos. El ferrocarril del oriente de Bogotá a los llanos orientales, el ferrocarril del noreste hacia Tunja y Boyacá, que se terminó de construir hasta Pate Río, y el ferrocarril del norte hacia Santander, ferrocarril que posteriormente, por alguna razón, se suspendió su construcción. El principal proyecto ferroviario de Colombia era el ferrocarril Bogotá, Bucaramanga, Puerto Wilches. Los problemas financieros. Inicialmente, se intentó financiar la construcción del ferrocarril del norte por medio de un empréstito internacional, el cual, después de largas discusiones protagonizadas por Camacho Roldán, que era como el enemigo del proyecto, y Aquileo Parra, finalmente se aprobó solicitar el empréstito, pero debido a las condiciones fiscales del país no se pudo contratar el empréstito. Y por esa razón se decidió el sistema de concesión. El sistema de concesión funcionó desde 1882 hasta 1919 y estuvo caracterizado por el intento de construir la obra en su totalidad hasta Bucaramanga, hasta Puerto Wilches, mediante concesiones con empresas extranjeras. El sistema de concesiones no funcionó. En ese lapso del año 82 al 19, en 40 años, solo se construyeron 62 kilómetros de ese ferrocarril. El sistema de concesiones en ese momento fracasó. Y se acudió a financiar con recursos públicos. Con recursos públicos y empréstitos internos se construyó el ferrocarril entre 1925 y 1930, utilizando los recursos del dinero que entregó a Colombia Estados Unidos como indemnización por la separación de Panamá. O sea, el dinero de la indemnización por la separación de Panamá se utilizó para construir el ferrocarril del norte. Se invirtieron cerca de 10 millones de dólares en el ferrocarril del norte. Fue la época más productiva de la obra del ferrocarril del norte. En 1878 se inauguró la estación de La Sabana. En 1894 se llegó a Chía. En 1896 a Cajicá. En 1898 a Zipaquirá. En 1906 se contrató, se amplió el contrato de concesión con una empresa extranjera. La concesión incluía
construir el ferrocarril hasta Bucaramanga. Se analizaron inicialmente dos alternativas de trazado, como dicen los documentos que se encuentran en la biblioteca del Servicio Geológico Colombiano. La alternativa alta, un ferrocarril pasando por Santana, Oiva, Socorro y San Gil. La otra alternativa era la alternativa baja, por la orilla izquierda del río Suárez y accediendo a Bucaramanga por el Alto de Chocó. El gobierno nacional, con los concesionarios, escogieron la alternativa baja porque era más corta, de menor pendiente y, según los documentos de la época, era el sector más estable. Dice el documento: de todos los estudios se deduce que la única línea troncal adoptable sería la denominada línea baja, por ser esta la más corta y recta, con pendiente suave y uniforme, en terreno firme, con relativamente poco movimiento de tierras. En cambio, la línea alta, una vez se llegue a San Gil, siempre tendría que bajar la hoya del río Ponce, porque en ferrocarriles no se podía pensar económicamente en pasar el valle del río Ponce y mucho menos el cañón del río Chicamocha. Se decidió la alternativa por el río Suárez, pasando por el municipio de Galán y llegando a Bucaramanga por el Alto de Chocó. Hay decenas de documentos que nos muestran cómo era el trazado y las circunstancias y problemas que se presentaron en la construcción. En 1898 llegó a Cajicá, en 1898 a Ipaquirá. Luego vino la época más productiva. En 1926 se llegó a Chiquinquirá. En 1935 a Barbosa. Y en 1951 se llegó a San Benito, adelante de Huepsa, en Santander. Se construyeron las estaciones y hasta San Benito en Santander. Quedaba pendiente el tramo San Benito-Bucaramanga. El ferrocarril del norte se planteó hasta Bucaramanga con una serie de estaciones en los cruces de las vías transversales de Santander. Por ejemplo, la estación de Puente Vázquez sería la conexión al sector urbano de El Socorro. Y la estación proyectada en Galán, Santander, era la conexión a Barichara por Guani y a Zapatoca por La Fuente. Estaban previstas las estaciones y las conexiones por carretera a los cascos urbanos. Y paralelamente se avanzó con la construcción del ferrocarril Bucaramanga-Puerto Wilches, el cual tuvo mejor suerte. El ferrocarril de Puerto Wilches se terminó de construir en 1943. El Centro de Asesoría Jurídica Integral y Transportes Unidos Río Carfe, con el apoyo de FENALCO y la Cámara de Comercio de Bucaramanga, presentan
Ferrocarril de Puerto Wilches. El sueño de acero regresa. El 12 de octubre de 1908 inició la vida política del municipio de Puerto Wilches, un pequeño paraje a orillas del río Magdalena que hasta ese día todos conocían como Puerto Nuevo. El sacrificio de su nombre fue para rendir homenaje al héroe militar general Solón Wilches, quien como presidente del Estado Soberano de Santander impulsó la construcción de un trazado ferroviario de 117 kilómetros que uniría a Puerto Wilches con Bucaramanga y que se conoció como el Ferrocarril de Santander. A partir de ese momento comenzó una época dorada para los habitantes del nuevo municipio. Las condiciones técnicas del muelle fluvial permitían con facilidad que a sus orillas llegaran los buques a vapor cargados de mercancías y licores extranjeros provenientes de Barranquilla para surtir los almacenes del interior del país. En sentido contrario, los vagones del tren llegaban desde Bucaramanga repletos de café, tabaco, cacao y demás productos agrícolas con destino a los mercados del mundo. Eran los primeros pasos del transporte multimodal en Colombia. Durante casi 70 años, este intercambio comercial fue la base de la economía de Puerto Wilches, permitiendo el florecimiento de nuevas industrias como la petrolera y el cultivo a gran escala de la palma de aceite. El último tren que partió de la estación Wilches lo hizo a finales de 1986 y en su interior llevaba una carga de 150 toneladas de cebada importada que había llegado a Cartagena 15 días atrás. Cuando se confirmó la liquidación de los ferrocarriles nacionales de Colombia, comenzó el desmantelamiento delincuencial en toda su infraestructura. Los campamentos, bodegas y estaciones se convirtieron en albergues del desarraigo y los 117 kilómetros del camino de acero del ferrocarril de Santander desaparecieron como por arte de magia. Recuperar en su totalidad el trazado ferroviario de Santander es prácticamente imposible. La clase dirigente de la capital del departamento habla de aprovechar el antiguo corredor para la construcción de una supercarretera que permitiría unir a Bucaramanga con Sabana de Torres y la Ruta del Sol, una propuesta que ya despertó el interés del gobierno central. Sin embargo, para el municipio de Puerto Wilches, la idea de volver a contar con el tren ferroviario es un sueño que se puede hacer realidad junto a posibilidades económicas como la recuperación del intercambio comercial de mercancías, el fortalecimiento de la industria petrolera y la palmicultora, o su ingreso con fuerza a la creciente industria. Tarea de recorrer el trazado de 13 kilómetros del antiguo corredor ferroviario de Puerto Wilches para evaluar sus posibilidades y motivar la vinculación de todos los sectores de la economía en la realización de una propuesta innovadora que consolide el transporte multimodal en Santander. En 1951 se suspendió la construcción del ferrocarril del norte en el tramo Bogotá-Bucaramanga. El ferrocarril se había terminado desde Bogotá hasta San Benito en Santander. En su momento se argumentaron razones de escasez de recursos y los problemas geológicos en los sectores de Güepsa y San Benito. Sin embargo, debemos tener en cuenta las circunstancias políticas y económicas. La construcción del ferrocarril del norte presentó una serie de contratiempos de índole social, política y económica, entre las cuales se puede mencionar la pérdida del poder económico de Bucaramanga y de Santander, la guerra de los 1000 días,
las urgencias de Antioquia y el Valle del Cauca como eje del desarrollo nacional. Bucaramanga ya no es el eje de desarrollo del siglo XIX. En esto influyeron mucho los conflictos políticos armados, los cuales afectaron grandemente a Santander. La pérdida de poder político en Santander. No hemos tenido presidentes de Santander, casi que ni ministros. El crecimiento económico del Magdalena Medio, que hizo que el ferrocarril del Atlántico se volviera más importante que el ferrocarril del Norte. La pérdida de importancia económica del fique y del tabaco, que eran productos del altiplano o de la montaña santanderiana. Finalmente, cuando se construyó el ferrocarril del Norte, se decía que no hacía falta. Perdón, cuando se terminó el ferrocarril del Atlántico, se dijo que no hacía falta construir el ferrocarril del Norte, porque el ferrocarril del Atlántico iba a permitir el transporte de mercancías. Argumentos económicos. Falta de recursos. Financiación. Las concesiones no funcionaron. Argumentos técnicos. La estabilidad geológica en la cuenca del río Suárez, la cual se menciona como elemento para suspender la construcción del ferrocarril del Norte. Pero sobre todo, la situación política. Santander perdió importancia en el contexto nacional. Otras regiones, Antioquia, el Valle, la costa atlántica, surgieron como eje de desarrollo y Santander se quedó donde estaba en el siglo XIX. Y los problemas técnicos. Se argumentó que había unos deslizamientos en la ribera del río Suárez que estaban dificultando la construcción del proyecto, como primer elemento técnico. Y otro elemento técnico que en el año 1951 se argumentó y se presentó era el ascenso a Bucaramanga por Chocoa. Las pendientes del ascenso dificultaban la construcción del ferrocarril en el tramo de Chocoa. Problemas de financiación. Santander perdió su poder político y no lo ha vuelto a recuperar. Deslizamientos en la ribera del río Suárez y dificultades para acceder a Bucaramanga por Chocoa. Los deslizamientos de la quebrada Patangula en Güepsa o del sector de Nueva Granada. Los deslizamientos en el camino de Santana Güepsa y especialmente el deslizamiento de Mamaruca en el sector de San Benito. Ese deslizamiento en Mamaruca ha tenido un desarrollo después de que se suspendió la construcción del ferrocarril. Tenemos formaciones de rocas inestables buzando hacia el río Suárez y una serie de coluviones, los cuales se mapearon y se analizaron en 1947. O sea, los estudios geológicos de 1947 sirvieron como argumento para suspender la construcción del ferrocarril en 1951. El deslizamiento de Mamaruca especialmente. Este deslizamiento ha tenido un desarrollo en los últimos años, dificultades, la presencia de rocas que bucean hacia el río
ya se había construido el ferrocarril en ese sector. En la fotografía reciente del año 2000, se observa lo que ustedes ven ahí, un paso elevado sobre el ferrocarril del norte en el sector de Mamaruca, junto al puente de Mamaruca. Los rieles se habían tendido hasta el municipio de San Benito. Había problemas geológicos, construyeron ferrocarril y el ferrocarril se estaba desplazando, un problema de coluviones. Posteriormente vemos acá que falló el puente de Mamaruca. Problemas técnicos. Problemas técnicos que en su momento se consideraron muy graves, pero que hoy, con el conocimiento que hay de geotecnia, podrían resolverse. O sea, los problemas técnicos de deslizamientos en Güepsa y San Benito podrían haber tenido solución. En 1960, lo recuerdo muy bien porque yo estuve en Correrías siendo un muchacho con los ingenieros, se definieron variantes para el trazado. O sea, se definieron variantes en el sector de San Benito y Güepsa y variantes en el sector de Chocoa para la programación de Bucaramanga. En 1960 se plantearon soluciones para revivir el proyecto del ferrocarril del norte. Variantes tanto en Güepsa y San Benito como en Chocoa para acceder a Bucaramanga. El ascenso de Chocoa es uno de los tramos críticos del proyecto. Ahí se ve la fotografía de la vía Zapatoca. Por ahí, por el sector de la vía Zapatoca, bajando el río Sogamoso, pasaba el trazado del ferrocarril. Y hay hoy alternativas viables de trazado para acceder a Bucaramanga. La propuesta más viable, en mi manera de ver, es un anillo ferroviario en la zona urbana de Bucaramanga. O sea, un anillo ferroviario alrededor del área de Bucaramanga. En Chocoa, en vez de subir a Bucaramanga, las pendientes dificultan subir a Bucaramanga por Chocoa. Se seguiría por el río Sogamoso a Lebrija y se haría una estación en la zona que llaman La Azufrada. O eventualmente en el río Lebrija, construyendo una vía de acceso por la línea del ferrocarril. Replantear la estación Bucaramanga, ya no en el norte de Bucaramanga, sino en el sector de La Azufrada, junto a la nueva vía Bucaramanga-Barranca Bermeja. Estaría resuelto con variantes el problema de San Benito y Güepsa y el problema del ascenso a Bucaramanga. No habría inconvenientes técnicos para construir el ferrocarril. Se planteó en 1960 las variantes. Sin embargo, a pesar de que se plantearon las variantes, que estaba resuelto el tema técnico, no hubo voluntad política para continuar con la construcción del ferrocarril. Y en 1960 se suspendió en forma definitiva el proyecto del ferrocarril
Bogotá, Bucaramanga, Puerto Wilches, principalmente argumentando temas económicos, o sea, temas financieros. Entre 1930 y 1950, lo que hoy conocemos como Barbosa en el departamento de Santander registró su nacimiento, registró su desarrollo. El culpable, el que tenemos aquí atrás, el tren. El primer convoy llegó a la estación Barbosa en el año de 1935, cargado con pasajeros, mercancías y materiales de construcción. Cuando llegó el tren a Barbosa, eso fue una odisea. Eso fue muy hermoso, muy bello, porque el tren fue el que trajo el progreso, trajo trabajo, empleo. Nadie recuerda con exactitud el día ni la hora, porque quienes 3 décadas después ayudaron a darle entierro de tercera, sepultaron el acervo que notariaba su historial. No hay nada, solo ruinas. ¿Por qué? Porque la politiquería acabó con el progreso en Barbosa. En su plenitud, entre 8 y 10 locomotoras llegaban cargadas de sal, mercancía manufacturada, cemento, varilla y tejas, con pasajeros de segunda y tercera, porque los de primera y especiales lo hacían en el autoferro. La locomotora era la que recogía el personal de talleres. Los primeros carros que pisaron las calles de piedra y polvo viajaron desde Bogotá en grandes planchones y fueron recibidos con banda y pólvora. Esos carros entraron por tren, porque las trochas que habían, no había carreteras buenas para traer carros. Don Ignacio Gerena es uno de los pocos sobrevivientes de la generación de ferroviarios que recorrieron el país con los colosos de negro. Vapor, una máquina que hoy la tenemos acá como insignia y muestra de la pujanza de la tierra barboseña. No había comenzado la década del 70 cuando el tren se fue de Barbosa para no regresar jamás. Dejó atrás millones de historias transportadas de alguna manera a lo largo de sus 45 años de vida en esta ciudad. La historia del ferrocarril del norte. En 1951 se suspendió la construcción y en el año 60 se sepultó el proyecto. Sin embargo, hoy podría revivirse la construcción de esta idea de Aquileo Parra. ¿Cuál sería el efecto para Santander de que construyéramos el ferrocarril Bogotá, Barbosa, Galán, Bucaramanga, Puerto Wilches? Primero, habría reactivación económica de la totalidad de los municipios de la hoya del río Suárez y del río Lebrío. Más de 50 municipios revivirían, volverían a nacer para el desarrollo. Se generaría un corredor turístico de altura mundial a lo largo de la cuenca del río Suárez, lo que llaman la Suiza colombiana. El río Suárez, la cuenca del río Suárez, es tal vez turísticamente la cuenca más hermosa de Colombia. Repotenciación económica de Bucaramanga y de Santander. Volvería Bucaramanga y Santander a ser polo nacional de desarrollo, especialmente con la industria turística. Y para Bogotá, la conexión férrea de Bogotá a la costa atlántica a lo largo de un corredor turístico. O sea, tendríamos el ferrocarril saliendo de Bogotá hacia un corredor turístico que es el Valle del río Suárez y conectaría con la costa atlántica. Proyectos de canotaje, rafting, en aproximadamente 100
kilómetros de cauces, tanto del río Suárez, río Fonce y demás afluentes de este río. Más de 100 kilómetros de proyectos de rápido. Es tal vez la zona más hermosa del mundo para hacer canotaje. Proyectos de espeleología, o sea, cavernas, cuevas, en las formaciones geológicas Tablazo y Rosa Blanca. Las cuevas actualmente funcionando para el turismo, más una gran cantidad de cuevas adicionales que no se han abierto, que no se han podido adaptar, acondicionar para la industria turística de la espeleología. Se haría un telesférico nuevo entre la estación Galán y Barichara. O sea, Barichara sería parte del desarrollo del ferrocarril, con un teleférico relativamente corto. Y un nuevo telesférico entre la estación Zapatoca, en el Valle del Río Sogamoso, y la Mesa de los Santos, con conexión al teleférico actual de Panachi. O sea, Panachi estaría integrado a ese desarrollo turístico, que sería el desarrollo turístico más importante que podría haber en Colombia. Los caminos del Lenguer, el senderismo por uno de los paisajes más coloridos del mundo. Repetimos, el cañón del río Suárez se considera como la Suiza colombiana. Y hablemos también del río Chicamocha. Y finalmente, el embalse de Topocoro. El ferrocarril pasaría bordeando el embalse de Topocoro. El proyecto turístico de mayor proyección que pueda en algún momento elevarse en Colombia. Canotaje, rafting, espeleología, teleférico, a Barichara, Panachi, Caminos del Lenguerque, embalse de Topocoro. Santander tiene un gran potencial turístico que no hemos explotado. Si se hubiera hecho el ferrocarril, como lo planteó Aquileo Parra, si se hubiera terminado porque se suspendió su construcción en el año 51 y después el proyecto lo hundieron en 1960. Habría una serie de vías transversales turísticas a ese ferrocarril. La vía Zapatoca-Barichara, la vía Socorro-Simacota-Chima, la vía Oiva-Guadalupe-Contratación, la vía Socorro-Galán, la vía Badorreal, Suaita y San Benito, y la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja. El ferrocarril integraría todo el sistema vial de Santander. Paisajes a lo largo del ferrocarril de Santander. Del ferrocarril del norte, como estaba trazado, como se había contratado por concesión. En Galán, Santander, uno de los municipios más hermosos de Colombia. Chima, la ciudad de los grandes atardeceres. El agua. Las Gachas en Guadalupe. El río Suárez. La cuenca turística posiblemente la más hermosa de Colombia. Rafting. Barichara, el pueblo más hermoso de Colombia, conectado con
teleférico con el ferrocarril y también con la vía que se está ahora pavimentando, la vía Barichara-Zapatoca. Barichara. Integraría a Panachi dentro del desarrollo nacional con ferrocarril y teleféricos. La zona de Zapatoca, el valle del río Suárez y del río Sogamoso en Zapatoca, en La Fuente. La unión del río Chicamocha con el río Suárez para formar el río Sogamoso, donde estuvimos con los ingenieros de ferrocarriles nacionales en el año 1960. Hermoso el valle del río Suárez. Acá, en la zona de Chima. El valle más hermoso del país. El cañón del río Sogamoso, en la zona de Zapatoca y Betulia. Y finalmente, el embalse de Topocoro. ¿Se imaginan cómo sería Santander si Aquiló Parra hubiera logrado su sueño de construir totalmente el ferrocarril? ¿Se imagina a Santander con un ferrocarril a lo largo del río Suárez, en el centro del departamento, uniendo todos los municipios del oriente colombiano? ¿Cómo sería Santander si tuviéramos el ferrocarril? Sin embargo, a pesar de que la construcción o revivir la construcción del ferrocarril, porque el ferrocarril ya estaba construyéndose y se construyó el 60% de su alineamiento, surgen inquietudes. ¿Es viable revivir el proyecto del ferrocarril del norte? ¿Es viable? ¿O no es viable? Observemos. El estado actual del corredor férreo entre Zipaquirá, Barbosa y entre Puerto Wilches y Bucaramanga es de calamidad pública. Está abandonado, no hay rieles, los puentes se encuentran corroídos y en muchos sitios han construido viviendas encima del corredor férreo. Se requeriría partir de cero. De cero, entre comillas, porque el corredor ya está, con nuevos diseños y ajustes al corredor, construyendo variantes. Pero habría que partir prácticamente de cero. El único tramo con infraestructura salvable es el tramo Bogotá-Zipaquirá, el cual se encuentra el corredor se encuentra en relativo buen estado. Sin embargo, tenemos problemas económicos. El desarrollo minero y de petróleo en Santander se encuentra estancado. Y la oposición de grupos importantes de ciudadanos a nuevos desarrollos económicos, especialmente nuevos desarrollos en el campo minero,
y en el campo de petróleo son un problema económico para el futuro de Santander. El ferrocarril sería la solución económica para el departamento, pero sacarlo adelante es muy complejo. Se requieren recursos económicos, se requiere financiación y se necesita sobre todo mayor liderazgo político en nuestro departamento. Hasta aquí mi presentación de el ferrocarril del norte, del sueño de Aquileo Parra, nuestro presidente de Barichara. Se argumenta, al menos eso es lo que he escuchado en estas semanas, que el proyecto no es viable porque no cierra financieramente. Sí, porque no hay suficiente carga de Bogotá a la costa atlántica para que haya cierre financiero del proyecto. Debemos pensar que este no es un proyecto de ferrocarril para carga. Es un ferrocarril que va a transportar carga, pero que principalmente va a ser transporte de pasajeros con un tema turístico muy importante y con un desarrollo económico que se generaría en Santander de gran magnitud. Se requerirían recursos públicos y cuantiosos. No está definido. Además, había que rehabilitar también desde Sabana de Torres hasta Santa Marta y complementarlo con el gran ferrocarril que propone un político en uno de los debates de esta semana pasada, el famoso ferrocarril del Caribe que iría desde Urabá hasta La Guajira, que sería un ferrocarril para turismo. ¿Hasta dónde los santanderianos podemos sacar esto adelante y hasta dónde es viable este proyecto? Y si debemos quemarle energía a tratarlo de sacar adelante, o es una utopía. Escucho conceptos de ustedes que son hoy la clase pensante, la clase pensante de Santander. No sé quién coordina el análisis, si lo coordina Luis Eugenio. Perfecto. Bueno, agradecimientos más adelante y aprovechemos el tiempo porque hay muchas inquietudes. Excelente el trabajo, excelente presentación y ha pedido la palabra desde hace como 10 minutos nuestro expresidente Franz Mutis. Gracias, presidente. Esta presentación que nos hace el ilustre ingeniero Jaime puede tener varios o debe tener varios calificativos, todos positivos. Es la posibilidad de volver a sembrar un sueño que se inició y que tuvo un desarrollo, y las buenas noticias que nos trae Jaime, entre otras, es que los problemas que se decían técnicos en aquel entonces, con las tecnologías y con las experiencias actuales, se superan. Adicionalmente, aparecen hoy otros elementos diferentes a los que había entonces, que era un proyecto fundamentalmente para carga. Hoy estamos hablando
de un elemento que es el turismo, que genera unos grandes movimientos. Así se recuperó España, que era el país atrasado de Europa en los años 60 y 70, el turismo. Yo diría que sí vale la pena trabajar la idea, que se logre hacer en unos días, seguramente no, pero si se genera una estrategia de vincularlo al banco de macroproyectos, tendrá un camino. Yo recuerdo que en la década de los 70, desde la sociedad, luchamos fuertemente porque se hiciera la represa que genera el Sogamoso. Y cuando llegamos al ministerio, nosotros felices con el proyecto, no hay proyecto. Aquí lo que hay es un enunciado de un potencial energético, pero no hay proyecto. De ahí nació la idea que había crear una corporación para que hiciera el proyecto. Hoy en día, el mismo expositor sabiamente nos dice, hay que partir de cero, hay que volver a hacer diseños, hay que hacer proyectos. Y fuera de eso, hay que tener sembrado en la mente de los santanderianos que eso es uno de los grandes macroproyectos que incluso haría parte de otro gran macroproyecto que a veces se habla y a veces se abandona, que es el plan multimodal que hemos localizado pues, en la zona de Barranca, Sabana, etcétera, etcétera, donde efectivamente pues, el ferrocarril hará parte de eso, las vías hacen parte de eso, se requiere allá un aeropuerto de carga, los de Barranca dicen que es el aeropuerto de allá, no importa si es el de allá, si ese se puede acondicionar y cumple, lo decidirán técnicamente, se necesita un puerto, ya hay un puerto privado, o sea, hay una serie de elementos donde este proyecto se uniría a ese otro, hace parte de un nodo. Inclusive si nosotros revisamos los planes de Paz de Río ha trabajado mucho los proyectos para sacar el carbón hacia abajo y ese podría ser una conexión con aquello. Yo recuerdo, revisando la historia de los proyectos, así como hoy nos ha hecho el repaso muy bellamente planteado Jaime, que cuando en 1857 que se cambió la estructura de provincias que habíamos heredado del régimen español y ya Colombia quería hacer su nuevo esquema de estados federales, se hablaba de la unión de ciertas provincias y ahí fue cuando precisamente nace el estado de Santander, primero el estado federal. Y las provincias que concurrieron, pues fue la que hoy llamamos comuneros, concurrió la provincia de Pamplona, o sea, Socorro, Pamplona, y los de Vélez dudaban si se unían a ese proyecto o si se integraban a Boyacá. Y hay citas de esa época que decían, no, si nos unimos a los de Bucaramanga o a los Pamplona y socorranos, nos olvidan, tal vez nos va mejor con Boyacá, porque la transversal del Carare, que ya desde entonces también se había vislumbrado, no se desarrolla. En alguna forma, esa no se desarrolla fue una frase premonitoria, porque pasaron más de 100 años y se reactivó y hoy tenemos una transversal del Carare en alguna medida. De modo que si este proyecto no fracasó desde el comienzo como esa transversal del Carare, que son concebidas en el mismo tiempo, cuando Santander quiso ser grande, cuando teníamos al Estado soberano luego, este ya tuvo un comienzo, de modo que Jaime, te felicito por la exposición y creo que hoy te gradúas como sembrador de ideas. Bueno, siempre lo has hecho, pero esta es una idea macro que tenemos que escribir en los proyectos macros de Santander. Yo he creído, es una idea que pudiera parecer académica solamente, pero nos daría contacto para que las nuevas generaciones estén en consonancia con lo que piensan los que se han dedicado a pensar en su terruño y no tengan que partir de cero. Que si desde la universidad se instalan una serie de grandes macroproyectos
donde se tenga como camino que para graduarse se haga un proyecto que haga alguno de los elementos que harían parte de ese macroproyecto, pues este sería un macroproyecto que da para toda la cantidad de profesiones, para los de trabajo social, para los ingenieros del un lado o del otro, para las comunicaciones, para la tecnología, y cada tesis de grado, cada grupo que vaya a eso, hace un aporte. Pueda que no sea el proyecto que finalmente se construye, pero sí es el proyecto que despierta la conciencia de esa posibilidad. Y cuando esa fuerza política que necesita nuestro departamento se reinstale o se instale definitivamente, cambiando todos estos elementos corroídos que tenemos, pues un proyecto de estos, si ya está en la conciencia, ya elementos, puede salir adelante. Me alegra mucho oír tu conferencia, Jaime. Muchas gracias. Ingeniero Luis Eugenio, tiene el micrófono cerrado. Gracias, ingeniero Franz. Ingeniero Jaime, tenemos dos en fila. ¿Hace una intervención acá o esperamos que terminen las otras dos? Sigamos las intervenciones. Tiene la palabra nuestro expresidente también, el ingeniero Luis David Arévalo, y también nuestro expresidente Héctor Hernando a continuación. Ingeniero Luis David, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Muchas buenas tardes para todos. Jaime, como siempre, felicitaciones, mucho conocimiento. Usted es una Biblia en muchos temas, pero yo quiero agregar 4 cositas que son de mi parecer. Yo creo que el gobierno central nos mira a nosotros con desdén por la situación de Venezuela. La prueba es la pobreza de la concesión de la vía Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, donde tenemos unos problemas ahí bastante graves, donde fracasó la concesión, en fin. Ese es un aspecto que yo lo analizo. Lo segundo es que los políticos, como usted decía, la falta de voluntad política, los políticos de Santander no conocen ni dimensionan la potencialidad turística y energética de Santander. No la dimensionan, no la conocen. El tercer aspecto que quiero yo anotar es que este proyecto debe ser jalonado por la Universidad Industrial de Santander y las nuevas generaciones, tal como lo dice nuestro expresidente Franz Mutis. Es decir, las nuevas generaciones deben enterarse de todas estas cosas. Y por último, hay que conectar este proyecto con la intermodalidad del río Magdalena para que tenga más vida. Yo creo que esos son 4 aspectos que a mi parecer, pues modestamente pues lo digo, que es lo que yo creo frente a lo que Jaime expone. Eso es todo. Muchísimas gracias. Ingeniero Luis David, gracias. Siguen nuestros expresidentes en línea. Continúa el ingeniero Héctor Hernando, posteriormente el ingeniero Jesús Rodrigo y posteriormente el ingeniero Ernesto Puyana. Ingeniero Héctor Hernando, tiene la palabra. Ingeniero Héctor Hernando, ¿me escucha? Ingeniero Héctor, tiene tal vez el micrófono cerrado. Tiene el micrófono cerrado. Tiene el micrófono cerrado, ingeniero Héctor. Ahora sí. Ya, perfecto. Muy bien. Ya, bueno, listo. No, pues no sé qué, creo que no tengo imagen, pero no tiene importancia. Bueno, que quería hacer como una salvedad sobre lo que voy a decir, una aclaración. Y es que nada tan impertinente sería en este tipo de diálogos entre ingenieros, o sea, oyendo a Jaime con toda su técnica y toda su experiencia y conocimiento, que debe ser exclusivamente en el tema de ingeniería, nada tan impertinente, digo, que meterle política. Sería un irrespeto casi, se puede decir, hacerlo así. No obstante que lo comprendo así,
a mí me parece que salta a la vista, o sea, le inspira a uno este tipo de cosas, pensar con el respeto de ustedes, metiéndole política como yo mismo me he criticado. Si tuviéramos a Rodolfo de presidente, esto sería, pues, como se dice vulgarmente, mamey. Esto sería bastante fácil, sería casi la bandera de él. Y si para acabar de completar, tiene de ministro, como lo han dicho a Félix Jaimes, pues ha hecho el proyecto. Entonces, no vuelvo, me echo atrás, no quiero que esto se vuelva político, no estoy en la campaña de Rodolfo, no estoy haciendo propaganda, también sobre Rodolfo tengo dudas por otras razones, pero me inspiró esa observación de que con presidente santanderiano y con un ministro de la categoría, nuestro colega Félix, hombre, esto está interesante. Ese es mi comentario. Muy amable, ingeniero Héctor Hernando, gracias. Ingeniero Jesús Rodrigo, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Para complementar un momentico lo de Héctor Hernando, pues en Popayán hemos tenido muchos presidentes, pero también nos recogieron los rieles. Aquí yo creo que hay una cosa por donde empezar, y es que el gobierno nacional, en este gobierno, en el 2020 publicó el Plan Maestro Ferroviario. Y es un plan maestro ferroviario que comentaba ahorita con el presidente de la Comisión de Vías de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Resulta bastante tímido. De hecho, el horizonte inicial parece que solo es hasta el 2030. Es decir, un horizonte de 10 años que es muy pequeño. De tal manera que es perfectamente viable que empecemos por el principio, revisando este plan maestro de desarrollo ferroviario, plan maestro ferroviario, y como definitivamente el horizonte debe ampliarse, y debe ampliarse en la construcción del próximo plan de desarrollo, vale la pena es empezar a trabajar con unas primeras fichas de técnicas para incorporar al plan maestro ferroviario un proyecto como este. Porque es que, pues, ¿qué es lo que se va a hacer en materia ferroviaria? Pues lo que está en el plan. Y mientras estemos por fuera del plan, pues toca hacer la cola para que el proyecto sea viable. Entonces, pienso yo que vale la pena es iniciar por ahí, porque el proyecto lo metan en alguna lista. Yo ahora que hablaba, Franz, de las hidroeléctricas, recuerdo pues con Héctor Hernando a Ernesto Arias, cuando nos mostraba el listado y que Hidrosogamoso bajaba y bajaba, pero finalmente se logró porque pero nunca salió de la lista. Nunca salió de la lista. Y después nos decían proyecto que se diseña, proyecto que se construye. Entonces creo que aquí lo que nos toca es meter el proyecto en la lista para que efectivamente esté en el radar del país, y la única forma es que lo incorporen en el plan maestro ferroviario. Gracias. Gracias, ingeniero Jesús Rodrigo. Ingeniero Ernesto, le pediría entonces también que se prepare al ingeniero Gustavo Pedraza, aquí como dice el ingeniero Rodrigo, notificado por Estrados, quien fue además director del proyecto de Hidrosogamoso en esa fase inicial en donde construyeron, para ver, me gustaría escuchar también su intervención o algún comentario al respecto. Ingeniero Ernesto, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente.
Primero que todo, pues darle las gracias a Jaime y alabar el hecho de que, como siempre, es quien tira línea y nos pone a todos a pensar en cosas nuevas por fuera de la caja, incluyendo temas históricos como este, o con bagaje y con sustento histórico tan importante como este. Y digo esto porque me parece que es el punto clave para poder lograr lo que acaba de decir Rodrigo. El hecho de que ya hubiera estado, de que ya hubiera existido como proyecto, así fuera hace 100 años o hace 80 o hace 50, pero eso le da un sustento para volver a meterlo en la lista. Me parece que es el punto de partida por ese lado. Ahora, dos temas aparte para reforzar las ideas del ingeniero Jaime. Un elemento para incluir en la lista de los beneficios es la minería de yeso de la Mesa de los Santos. Un ferrocarril por ahí le quedaría en la boca de mina. Podría potencializarse tremendamente. Otro, reforzar el tema turístico. De pronto algunos no lo ven claro o piensan que puede ser una cosa como remota o cuando se piensa en lo turístico, sobre todo desde Bogotá, seguramente piensan, San Gil y no más. Y resulta que, como dice Jaime, ese corredor, ese cañón del río Suárez y Sogamoso, tiene un potencial impresionante porque es de una belleza inigualable. Lo ratifico con una pequeña anécdota. Hace cosa de un mes hicimos una caminata con un grupo de gomosos desde la boca de las minas de yeso de Los Santos hasta Zapatoca, atravesando el río en un ferry que tiene Yesos Prada y subiendo casi todo el camino por antiguos caminos de herradura. En unas zonas hay vestigios, en otras zonas está en perfecto estado. Y caminos como ese hay múltiples. Es una zona, después de hacer el recorrido viendo el estado de despoblamiento de esa zona, obviamente por la falta de agua, me imagino, y la falta de comunicaciones, hice la cuenta sobre Google Earth. Hay una zona, la zona inmediata al camino que recorrimos, hay 4.500 hectáreas en donde hay 2 casas y una de ellas está abandonada y la volvieron un aprisco. Pero es de una belleza y de un potencial turístico impresionante. El agua se puede traer de Zapatoca sin problema. Y la tierra ahí está. Para volver eso una zona turística de recreo que, si tiene acceso por un tren, eso sería para gente de Bogotá, para gente de todo el oriente y de mucho más, y para traer gente de afuera sería una belleza. Estoy de acuerdo en que no necesariamente tiene que ser pensando en carga que se desarrolle ese ferrocarril. Ahora, pongo aparte de eso, pongo sobre la mesa una inquietud que me planteó hace un tiempo Juan José Reyes. Me preguntó si alguna vez se había pensado en el Valle del Río Suárez como corredor vial alterno a la vía por el cañón del Chicamocha. Y pues la respuesta sería esta. Él estaba pensando en carretera, pero yo creo que es incluso más práctico o más viable hacerlo como ferrocarril.
Esos son mis comentarios y dejo sobre la mesa esa inquietud del corredor que planteaba Juan José. Gracias. Perfecto. Gracias a nuestro expresidente, el ingeniero Ernesto. Invito a nuestro ex vicepresidente, el ingeniero Gustavo, quien además tiene la experiencia de haber estado en la dirección del proyecto Hidrosogamoso en su parte inicial. Ingeniero Gustavo, gracias. Bueno, muchas gracias y un saludo muy especial a todos. Jaime, la presentación que acaba de hacernos es una presentación estupenda, unos antecedentes que desde luego sitúan en contexto ese proyecto tan importante de nuestra región. Pero como el tiempo es tan apremiante, yo quisiera mencionarles lo siguiente. Proyectos de esta naturaleza, de infraestructura, son proyectos que tienen, desde luego, un proceso de desarrollo, desde la idea hasta su materialización y hasta su puesta en funcionamiento, pues desde luego de gran aliento. Entonces ese es el primer punto que yo les comentaría, y me parece que desde esa perspectiva, pues uno diría la situación que en este momento nos ofrece, digamos, el plan, las inversiones de orden institucional, de orden nacional en esta materia, si bien estamos excluidos de ese portafolio de inversiones, porque no está, por supuesto, como lo dijo Rodrigo, en el Plan Nacional Ferroviario de finales del año, de principios del año pasado, del 21. Aunque el documento fue proferido a finales del año 20, fue divulgado en el 21. Y pues desde luego eso ha evolucionado. Por ejemplo, ya está la política de riesgos en un documento COMPES para este tipo de proyectos. Ya está para proyectos ferroviarios de carga. Ese es el documento COMPES 3982 y el documento que hace referencia al Plan Logístico Nacional, donde se incluyen las inversiones en materia ferroviaria, es el documento COMPES 4047 de enero de finales del año pasado, de septiembre del año pasado. Entonces estamos fuera de ese portafolio, pero eso no quiere decir que de luego se pudiera barajar nuevamente, como se dice de manera coloquial, y poder desde luego tener espacios mucho más provisorios para que el proyecto se dé. Pero tiene que haber iniciativa de manera regional. O sea, ese es el segundo punto que yo diría. El primero es que estos proyectos son de gran aliento. El segundo es que estos proyectos, no obstante estemos por fuera del portafolio, necesariamente deben tener iniciativas que desde luego, como Jaime lo anotó, pues tienen, diríamos que bastantes consideraciones al respecto, porque pues hay aspectos de naturaleza política que se deben mover. Entonces, pensaría que todavía tenemos espacio. Y finalmente yo cerraría con que me parece que Santander merece otra suerte, y nosotros los santanderianos en materia de infraestructura, de proyectos de infraestructura, si se quiere, lineal, de transporte, necesitamos otra suerte. O sea, es imposible que no tengamos, desde luego, vías terrestres o ferroviarias o por supuesto también fluviales que
que nos saquen de este atraso tan grande que tenemos. Entonces, presidente, esos eran, y honorables asistentes, esos eran los 3 puntos que yo diría que coloco en la mesa. Muchas gracias, muy amable. Gracias, ingeniero Gustavo, muy amable. Alguien más aquí ha pedido la palabra, Leana Rueda. Entonces, Leana, por favor, tiene la palabra. Y buenas tardes para todos, un gusto saludarlos. Ingeniero Jaime, muy rico volver otra vez a escuchar una conferencia suya, es como revivir otra vez el estar en el salón de clases. Bueno, no, fue una exposición maravillosa y sería de verdad muy bueno para nuestro departamento y una maravilla que este proyecto se llevara a la realidad. Pero creo que, bueno, yo escuchando a la mayoría, nosotros estamos como muy enfocados en conseguir las ayudas del gobierno nacional. Quiero traer a colación el caso de la promotora de Ferrocarril de Antioquia, porque pues, es una iniciativa que ya se está dando, está constituida desde el año 2016 y es una iniciativa con capital 100% público y está conformada por la Gobernación de Antioquia, el Metro de Medellín, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el IDEA. O sea, son corporaciones, son entidades totalmente departamentales y tienen una visión a 2040, así como lo decían los otros ingenieros, es una visión de largo alcance y el objetivo de ellos y el alcance es construir casi 1.100 kilómetros de línea férrea mezclada entre carga y de pasajeros. Entonces, yo creo que la iniciativa debería empezar desde el departamento, unir todas las fuerzas, todas las entidades del departamento en torno a este proyecto para constituir una promotora del mismo tipo del metro, del ferrocarril de Antioquia, siendo que ya tenemos ese ejemplo y ya pues empezar a crecer y a materializar un poquito más la idea. Muchas gracias. Ingeniera Leana, muchas gracias. Aquí el INVIAS presente. Gracias por acompañarnos. Ingeniero Jaime, tiene la palabra. Yo creo que tenemos muchas cosas por hacer. Esta idea deberíamos analizarla más a fondo y trabajarla y todos nosotros liderarla, porque eso no se necesita un apoyo técnico, un apoyo social, un apoyo gremial de gran magnitud. Yo creo que tenemos una idea interesante, volver al sueño de Aquileo Parra. Gracias a todos por su asistencia y yo creo que de aquí pueden salir buenas cosas. Claro que sí, qué modesto, ¿no? Muy buenas cosas. Con la venia de todos ustedes y expresando gratitud y gratitud para el ingeniero Jaime Suárez. Les expresamos a todos ustedes también agradecimientos por la compañía y por permitirnos realizar un café muy importante, una jornada de café muy importante, café con ingenieros. Y bueno, bienvenidos. Aquí veo en este 2022 a unas caras que no habían aparecido todavía, pero bueno, ya estamos en marzo, entonces bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos. Feliz resto de tarde. Perdóneme, el ingeniero Mario Torres ha levantado la mano. Ingeniero Mario, antes de despedirnos, por favor, tiene la palabra. Buenas tardes, Mario. Hola, buenas tardes a todos. Realmente, pues estaba hace ratico pendiente de... Tenía problemas aquí con el computador. Pero bueno, no, pues mis felicitaciones a Jaime porque realmente ha sido abanderado de tantas luchas y de tantos beneficios para nuestro departamento. Realmente lo que pienso también es ponernos a trabajar en esto. Ponernos a trabajar quiere decir que, en primer lugar, buscar unos recursos para hacer
para concretar más la idea mediante una prefactibilidad, y con eso iremos avanzando, pero prácticamente tenemos que abocar el tema de unas definiciones más exactas, toda la generalidad que nos ha puesto Jaime y el antecedente histórico que es tan valuable. O sea, realmente Jaime encontró unos documentos que sorprenden a cualquiera, y como dice algunos de los del chat, ojalá esto, la academia, los jóvenes sepan qué fue lo que tuvimos, para que sepan también qué fue lo que perdimos, y para que sepan que podemos lograr de nuevo, con grandes esfuerzos, pues que se vuelva a reactivar esto, así sea, pues no, como dice Jaime, no va a ser totalmente para una carga pesada que transporte todo lo que tenga que ver de la costa hasta Bogotá, sino todo el transporte interno que tanto nos cuesta por nuestras carreteras. Pues realmente pienso que debemos mirar unos fondos iniciales para hacer una prefactibilidad. Yo creo que eso sería lo principal. Lástima que el IDESAN, que es el que tiene los fondos y el que podría ayudar en este asunto, esté tan politizado y estemos a punto de perder una cantidad de recursos incluso. A diferencia de lo que decía la ingeniera Leana con respecto de la idea de Medellín, que sí es una pujanza y es el que empuja a todos los entes allá en Antioquia. Pero bueno, yo pienso que debemos ponernos las pilas en esto. La academia debe intervenir fuertemente y pues liderarlo inicialmente pues, a punta de la sociedad de ingenieros, pero a punta de los gremios, pero crear inicialmente un fondo para iniciar la perfectibilidad. Ese sería como mi modesto aporte, y pues felicitaciones a todos. Gracias. Ingeniero Mario H., gracias, y sea la oportunidad antes de darle la palabra al ingeniero Gonzalo, expresarle también agradecimientos a la ingeniera Leana, quien respaldó también bastante nuestra postura en el tema de IDESAN, desde Invías, que lo representa a ella, y el trabajo y la confianza allí en las posturas llevadas allí a nombre de la sociedad por el ingeniero Jesús Rodrigo, a quien desde ya también le pediría por el comentario del ingeniero Mario, que valdría la pena también hacer un café sobre ese tema muy rápidamente para ponernos al día con todos, tal vez los de la Junta, por la información permanente que usted nos mantiene ahí en la Junta, pero valdría la pena para comentárselo a todos los socios cómo está la situación y cómo ha quedado allí en ese tema. Ingeniero Gonzalo, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Un saludo para todos los apreciados colegas que nos acompañan. Mire, yo veo lo siguiente. A mí me parece que, escuchando a Leana, que creo que a Leana que nos dio una idea muy, muy importante y que me abre a mí como el espacio para querer hablar y querer invitar probablemente al ingeniero Jaime para que nos acompañe a una disertación frente a la Junta Directiva de la Cámara de Comercio para que haga esta presentación y sensibilice en ese espacio lo que representa este tema de ferrocarril, que lo conocemos perfectamente y por la cual se ha luchado ahora que se habla de Barranca como un puerto, como el corazón de Colombia y el puerto multimodal por naturaleza, aprovechando el río, aprovechando ahorita la Ruta del Sol y la que no se ha concluido, la de Ruta del Cacao y la Ruta del Sol, que pues ahorita sale nuevamente a licitación. A mí me parece que la Cámara dispone a veces de recursos que pueden aprovecharse para sembrar la semillita, a ver cómo hacemos nosotros aquí un principio de entendimiento, aglutinando tantos esfuerzos para sembrar esta semilla y poder mirar la posibilidad de revivir este proyecto. Me parecería importantísimo poderlo presentar, y creo que pudiéramos con algún éxito lograr tener esa semilla que se necesita para empujar, porque pues yo creo que todos estamos perfectamente claros en que es un proyecto muy importante que nos daría demasiados beneficios. Y pues, digo yo que
digamos que la finalidad en últimas de la Cámara precisamente es apoyar todo lo que tenga que ver con el crecimiento económico del sector empresarial, y esto sería realmente pues, un proyecto muy valioso para diferentes sectores que en este momento son bandera dentro de la Cámara, la parte de tantos clústeres que hay en cacao, en café, en turismo y demás, que digamos son temáticas que se manejan todo el tiempo ahí, y creo que sembrar esta semilla sería fundamental para poder pensar en comenzar el camino, porque si no seguramente nos quedamos con la idea de que es muy bueno. Desafortunadamente, a veces en lo que tiene que ver con nuestros representantes políticos, menos ahora terminando ya periodo, pues la situación no es muy positiva. En la última conversación que se hizo en Bogotá con el presidente, que pues Santander promovió, no hubo un solo representante del Congreso de la República sentado en la mesa hablando con el presidente de los proyectos que están priorizados en Santander, que es muy triste porque en última se supone que son ellos los que impulsan y que le dan fuerza a estos proyectos, obviamente por gestiones allá con el alto gobierno nacional. Entonces, pues, doctor Jaime y pues a la sociedad en sí, yo me permito, con todo el atrevimiento, hacerle esa invitación para que de pronto nos acompañe en la Cámara para hacer esta disertación que me parece que sensibiliza mucho lo que puede ser un proyecto fundamental para la región. Esa era como la intervención. Realmente hablar de la importancia, todos lo han dicho, y pues lo que aportó Franz, lo que aportó Ernesto, lo que aportó Mario, lo que aportaron todos es absolutamente en la misma dirección, y por eso mismo pues creo que vale la pena darle un impulso. Yo creo que ese impulso se puede dar a través de la Cámara, y voy a intentar presentarlo como tal para hacerle la invitación formal al doctor Jaime Suárez. Gracias. Muy estratégico su comentario, ingeniero Gonzalo. Creo que tal vez con el apoyo de varios de los aquí presentes podríamos construir un bosquejo o a manera de esquema de hoja de ruta para poder, cuando se presente en la Cámara, plantearlo allí ya con un poco más de las sugerencias que han dado acá. Ingeniero Jaime, ¿desea agregar algo más? No. Gracias a todos y manos a la obra. Perfecto. Gracias para todos. Gracias al ingeniero Jaime, gracias a todos. Ingeniero Gonzalo, perdón. Muy amable. No. Listo, perfecto. Gracias a los presentes acá. Estamos aquí, hoy nos acompañó el ingeniero Andrés Novoa también, que hace rato no nos acompañaba. Bienvenidos todos y por favor les agradecemos inmensamente su compañía. Su presencia nos anima a continuar organizando estas jornadas. Muy buena tarde para todos. Gracias. Gracias. Chao. Gracias a todos. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Gracias, buena tarde.